la segunda parte, en la segunda parte de la materia, vamos a tener que estudiar aproximadamente 500 artículos, hay un par de contratos que no ingresan en esta parte especial, pero sí que vamos a tener que tener en cuenta para derecho comercial, específicamente. Todavía se hace una pseudodivisión entre las materias del derecho comercial y las materias de derecho civil. Y justamente acá es donde más se ve. Hay contratos que vamos a ver ahora en materia, que en esta parte, en esta segunda parte de los contratos en particular, que son específicamente comerciales, y hay otros que son más bien universales, que vamos a poder hacer tanto los civilistas como los comercialistas. En cada uno de los capítulos vamos a ir mencionando qué contratos no vamos a ver en esta parte y qué contratos sí vamos a ver. Así que de eso no tengan problema, vamos a hacer la etiqueta correspondiente. Como verán, han empezado con compraventa, y en compraventa, tanto el miércoles como el viernes se ha publicado la clase grabada, se ha publicado el material, y es un poco esa es la dinámica. Lo que yo quería hacer en esta parte es contarle o enseñarle algún tips para que ustedes sepan que definir los contratos en particular tiene un cliché. Tienen que analizar el contrato como ese acto jurídico bilateral de contenido patrimonial que ya lo vimos en la parte general, y que tiene que ver con la esencia de construir cada una de las figuras. Cuando voy a definir la compraventa, también lo defino como un acto jurídico bilateral entre vivos de contenido patrimonial esencialmente oneroso, y digo bilateral ya no como el acto jurídico, sino bilateral por esto de las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas perfectas, como un acuerdo de voluntades destinada a transmitir la propiedad de una cosa, mueble o inmueble, a cambio de un precio cierto en dinero. Elementos específicos esenciales de la compraventa, el precio y la cosa. Lo que nosotros decimos elementos esenciales, que en la parte general estudiábamos objeto, consentimiento y causa, nos olvidamos de eso sin dejar de considerar que el acto jurídico contractual tiene esos elementos esenciales estructurales. Pero ahora vamos a preguntar, en la segunda parte, elementos esenciales estructurales tipificantes. Agregamos algo más. Ya no les voy a preguntar cuál es el elemento esencial de los contratos. Ahora les voy a preguntar cuál es el elemento esencial de la compraventa. El elemento estructurante de la compraventa, ¿cuál es? La cosa y el precio, obviamente, la característica esencial, la onerosidad. También la forma es una de ese conjunto de solemnidades que la ley le fija a algunos de los actos jurídicos, obviamente que lo vamos a ver en cada uno de los contratos. ¿Es un contrato formal o no formal la compraventa? Obviamente que es no formal. Pero lo primero que se le pasa al alumno es que es formal, porque pareciera que el único contrato de compraventa que ves es la compraventa inmobiliaria o la compraventa de automotor, que efectivamente son formales. Pero cuando vamos a comprar una lapicera o el bloc de hojas que tienen, no hay formalidad alguna. El 99% de las compraventas que celebramos no son formales, porque el principio general es la no formalidad. ¿Y cómo se extingue el contrato de compraventa? Con la transmisión de la cosa. ¿Se siguen generando obligaciones luego de la transferencia de la cosa y el pago del precio? Sí, la responsabilidad postcontractual. Esa garantía de saneamiento luego de celebrado el contrato, lo estudiamos en la parte general. Todo aquel que transmite una cosa a título oneroso sigue estando enganchado en la responsabilidad en los contratos paritarios. ¿A través de cuál? ¿De cuáles remedios? Y obviamente la garantía de saneamiento de evicción y vicios redivitorios. Así que no nos olvidamos de la parte general, un poquito es esta la introducción. No nos olvidamos de la parte general, porque vicios redivitorios y evicción volvemos a tocarlos a la hora del contrato de compraventa. Permítanme un minutito que me están llamando. Les aprovecho a decir, chicos, hay 2 alumnos que están con un nombre Galaxy. No puedo registrar el nombre para la asistencia. A ver si lo pueden modificar, por favor. Una consulta, aprovechando que está este tiempo. Los chicos que estábamos en la lista porque no figurábamos en el SIU, que le acreditamos a la doctora que teníamos aprobado obligaciones, igual les mandaron la copia de las... Bien, seguimos adelante.
Con respecto a todo lo que sea aclaración del SIU y el campus, se manejan con la doctora Riera, la doctora Llanos, ¿sí? Le comunican a ella, todos los que me han ratificado a través del doctor Vegue, los alumnos que tienen obligaciones y que me han informado, estarán regularizados. Hay un alumno, uno solo, no recuerdo el nombre, que está en la comisión 2, y a pesar de estar en la comisión 2, cursó en la mía. Eso lo tendrá que arreglar el alumno, no es de mi comisión, y hay un alumno que tiene una sola entrada en la comisión, que es haber rendido el parcial. Eso luego lo arreglan con las notificaciones a las profesoras Llanos y a la profesora Riera. Sigo adelante. El saneamiento en la compraventa lo vemos, y también lo vamos a ver en este contrato que vamos a estudiar ahora, que es locación. La clase de hoy, ya les digo, va a tener la misma estructura de estudiar cada uno de los contratos. Primero, definirlo. La definición del contrato de locación tiene que ver, es como definir el contrato de compraventa o el contrato de donación. Empezamos así. El contrato de locación es aquel por el cual una parte, siempre hay parte, el contrato por el cual una parte se obliga a transferir. En la compraventa, recordarán, la propiedad de una cosa. En la locación, lo que se obliga a transferir una parte es el uso y goce de una cosa, mueble o inmueble. Entonces ahí van a ir armando las definiciones, cómo me gustaría que estudien, como buena maestra que soy, cómo quiero que estudien, poniendo los conceptos de cada contrato uno debajo del otro, cortito, bien concreto. ¿Qué es la compraventa? Es el contrato por el cual una parte se obliga a transferir la propiedad en dominio a la otra, y la otra, por ese dominio adquirido, no es cualquier derecho, es el derecho de propiedad que se le transfiere, paga un precio, cierto, en dinero. Y cuando definimos la locación, es el contrato por el cual una parte se obliga a transferir el uso y goce de una cosa, mueble o inmueble. El uso y goce de una cosa, mueble o inmueble, a cambio de un precio cierto en dinero. Y ahí vamos a ver, en virtud de esas dos definiciones, las diferencias, las similitudes. En uno se transfiere la propiedad de la cosa, mueble o inmueble, en la compraventa, a cambio de un precio. En el otro se transfiere el uso y goce, otro derecho, el uso y goce, a cambio de un precio cierto en dinero llamado canon locativo, alquiler también. Para hacer más ordenada la clase vamos a utilizar un PowerPoint como siempre, y en este PowerPoint van a ver que esta comisión, este año, está asignada por la reforma del Código Civil y Comercial a través de la Ley 27.551, que en medio de la pandemia cae en un momento histórico donde hay una normativa más para las locaciones. No solamente tenemos el Código Civil y Comercial, tenemos los DNU presidenciales, tenemos la 320, obviamente me refiero al DNU, y ahora tenemos la 27.551, que no se apresuren a anotar porque lo vamos a ver puntualmente en el PowerPoint. Tenemos que conjugar las legislaciones para interpretar los contratos que están en vida y los que se están celebrando en materia locativa. Vuelvo a poner en eje. Definimos contrato de locación. Es aquel en virtud del cual, empezamos siempre igual, en todos los contratos, es aquel en virtud del cual una parte se obliga a transferir el uso y goce de una cosa mueble e inmueble a cambio de un precio cierto en dinero. Las partes, dos, locador y locatario. Locador, dos puntos, quien se obliga a transferir ese uso y goce. Locatario, el que paga el precio por ese uso y goce, el precio locativo, el alquiler. Es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque hay prestaciones sinalagmáticas perfectas. Hay prestaciones recíprocas. El garantizar el uso y goce pacífico de la cosa por parte del locador y el pago del precio locativo por parte del locatario. Y son correlativas, obligaciones concomitantes, lo que sinalagmáticos perfectos. Todo eso ahora lo vemos en carne y hueso en este contrato, es lo que estudiábamos como en general en la parte de clasificación. Hoy lo tocamos en vivo a través de este contrato de locación. Es un contrato que tiene, en virtud de la 27.551, muchas aristas. Por eso,
luego de terminada la clase, que la estoy haciendo un poco más rápida porque tengo una conversación con un alumno después de las 19:30 horas. Tenemos una meta en este contrato, porque tenemos que estudiar dos fenómenos en uno. No solamente el contrato de locación, sino también la ley que reforma el Código Civil y Comercial, repito, la 27.551. La 27.551 va a estar publicada en el boletín oficial y va a estar subida esta publicación del boletín oficial en la plataforma. Así que, ¿de dónde tienen que estudiar? Del boletín, de ningún resumen, del boletín oficial que la profesora les va a publicar en el campus. En la clase de hoy, que se va a llamar clase de locación, y ahí van a tener todo el material. Inclusive la clase grabada esta y otras clases grabadas que tenemos, y una charla que en algún momento di para el colegio de escribanos y otra para el colegio de martilleros, para que completen todo lo que hoy no vamos a poder dar. Vamos a comenzar con ayudarnos con el PowerPoint. ¿Lo ven ahí bien, Agustina? Sí, perfecto, doctora. Bien. Lo primero es entender que tenemos artículos del 1187 al 1226, son los artículos que regulan el contrato locativo, pero no podemos no estudiar a partir del artículo 1196, la reforma del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, sus códigos no van a ser lo suficientemente fidedignos a la reforma, porque son códigos seguramente que compraron apenas empezaron a estudiar Derecho. Si bien son nuevos, son con la codificación nueva, no van a poder estudiar la ocasión de ese código. Van a tener que imprimir el boletín oficial, como hicimos nosotros, qué sé yo, yo agregué a mi Código Civil el boletín oficial derechamente y lo pegué allí para tener cada artículo, tienen que hacerle un asterisco para no equivocarse, porque son varios los artículos que se reforman. La definición es tal cual, lo que hemos dicho, es el 1187, es una parte se obliga a otorgar a la otra el uso y goce, y agrega el código, y esto lo marco porque el código de Vélez no lo tenía, la característica temporario de una cosa, a cambio de un pago en dinero. El contrato de locación a todo lo que se refiere, hay normas de reenvío, dice el derecho privado internacional, normas de reenvío en materia de consentimiento, en materia de precio, en materia de objeto, lo que estudien en compraventa se aplica a locación. Eso es lo que dice el último párrafo del 1187. Es un párrafo denominado norma de reenvío, en virtud del cual todo lo que estudiemos en consentimiento, capacidad, formación del consentimiento, precio, cosa, estudiado en compraventa, se aplica a locación. El 1187 la definición, el 1188 la forma, dijimos que es un contrato no formal, ¿no? Pero en materia de locación inmobiliaria, todo lo que sea celebración del contrato, locación inmobiliaria, digo, celebración del contrato, modificación, extinción o prórrogas, deben ser por escrito. Pero es una forma a los efectos de la prueba, no es una forma a los efectos de la estructura genética del contrato. El contrato puede nacer sin forma alguna, inclusive el contrato de locación inmobiliaria. El tema es la prueba de ese contrato. La prueba requiere de todos los medios probatorios cuando no estuviera por escrito. Cuando está por escrito, con solo verificar la suscripción, las firmas, la certificación de esas firmas, ya estaría el contrato probado. El 1188, libertad de forma, salvo el contrato de locación inmobiliaria. El 1189 hace el contrato de locación, el contrato privado de acuerdo de partes, donde se transfiere el uso y goce a un otro, le da tanta fortaleza a que si el locador muere, los herederos del locador no entran en posesión de la cosa, como dice el 2277. Es tan fuerte el contrato de locación que el locatario es más fuerte en el uso y goce de la cosa hasta tanto venza el plazo frente a los herederos del locador muerto. Subsiste durante el plazo convenido. Y la cosa locada puede ser enajenada, transmitida, donada, puede ser objeto del proceso sucesorio,
pero durante el tiempo que está viviendo allí el locatario por uso comercial o uso habitacional, permanece durante el tiempo convenido. Esa es la fortaleza que da el 1189, la razón de ser, la fuerza de los contratos. La fuerza de los contratos, que ahí nomás en los títulos preliminares del Código Civil nos dicen que los contratos forman parte del patrimonio como atributo de las personas. Lo volvió a decir Kemelmacher de Carlucci el viernes, con Agustina estuvimos en una charla, que justamente habló de este título preliminar, donde los contratos forman parte del derecho patrimonial constitucional como atributo de la persona humana. Por eso tiene tanta fortaleza, y aún frente a los herederos del locador fallecido. El 1190, otra novedad que ya la teníamos con la jurisprudencia, la doctrina y la 23091, anterior ley que regía las locaciones de inmobiliarias, hoy está como parte integrante del código y nos habla de que ese locatario que demuestra, dice el código, un ostensible, ¿no? Tiene un ostensible trato familiar con otro que no firmó el contrato, frente a la muerte del locatario, ese que no firmó el contrato, pero mantuvo, por lo menos durante un año antes del abandono del fallecimiento, dice, durante el año previo al fallecimiento del locatario que firmó el contrato, si tuvo esa relación afectiva de trato familiar comprobable, puede permanecer en la locación sin haber firmado el contrato. Y esto es un fenómeno que tiene que ver con la solidaridad familiar, con la autonomía de la voluntad, con el principio de preservación contractual. Estos son los principios que están en la base del 1190, que ya estaban en la 23091 y estamos hablando del año 92. Si la cosa locada es un inmueble o parte de un inmueble, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, es decir, el que usa y goza la cosa, la locación puede ser continuada ¿por quién? No se extingue por la muerte del locatario, puede ser continuada ¿por quién? Por aquellos que han demostrado un trato familiar, un ostensible trato familiar con el locatario firmante, y podrá preservar el contrato y seguir usando y gozando de ese contrato hasta tanto se venza el mismo contrato de locación. El derecho del continuador en la locación, fíjense, al final del 1190, vuelve a prevalecer sobre el derecho del locador, el heredero del locatario, ¿no? El locatario puede estar en pareja, vamos a poner un ejemplo, el locatario puede estar el inquilino en pareja, muere uno de ellos que es el que firmó el contrato, y la pareja puede quedarse en ese uso y goce hasta culminar el plazo locativo, inclusive tiene más fortaleza esa pareja concubinaria, esa unión de vida con ese otro que falleció, y prevalece y es más fuerte que los hijos del fallecido. No hereda el uso y goce de la locación. Fíjense qué fuerte que es esto, y tiene un sentido, el último párrafo tiene un sentido estrictamente familiar, y lo que se llama la relación afectiva social, que la relación afectiva social en materia contractual, nada más ni nada menos, es la relación afectiva social que tiene que ver con el derecho patrimonial. La fortaleza que tiene, 1190. Lo vamos a preguntar, las fuentes del 1190. El 1191, para celebrar contratos de locación por más de 3 años, se modifica también, eran 5 años en el Código de Vélez. Ahora el marido o la esposa puede alquilar los bienes propios del cónyuge sin ninguna autorización ni poder alguno, siempre y cuando esa locación no supere los 3 años. Antes se hablaba de 5 años en lo urbano y 8 años en lo rural. Hoy son 3 años. Si superan los 3 años, necesita del consentimiento del cónyuge propietario o del hijo con representación necesaria de la asesoría de incapaces, si es menor de edad o incapaz. A partir del 1192 empezamos a estudiar el objeto y el destino, importantísimo, ahí van a tener distintas cosas. El objeto y el destino son elementos esenciales del contrato, como yo decía, esenciales particulares. ¿Por qué? Porque el destino convenido es base para mantener vivo el contrato, es base para el locador, para exigir la extinción contractual cuando se cambia el destino, y es base para el locatario para preservar ese destino y que el locador lo respete. Es decir, fíjense para dónde va la preservación del destino. El 1192 dice, toda cosa presente o futura puede ser objeto de los contratos de locación,
estén en el comercio, cuya tenencia esté en el comercio. Una reforma importante que saca el Código de Vélez, que hablaba, la 23091 en realidad, que hablaba aunque no estén en el comercio. Puede ser objeto del contrato de locación si es determinable. Se comprende en el contrato, a falta de previsión, también los productos y los frutos está comprendido, salvo expresa cláusula en contrario. Cuando la locación tiene que ver con bienes del Estado, municipal, provincial o nacional, si bien se van a regir supletoriamente con las normas de nuestro Código Civil, el 1193 nos dice que tendrán normas propias del derecho administrativo, porque son bienes que se pueden poner en locación. No es que no se va a poder, pero si hay una relación jurídica entre una persona pública, como el Estado nacional, municipal o provincial, y un particular, las normas que rigen ese contrato de locación no serán en primer lugar el Código Civil y Comercial, sino el derecho administrativo. El 1194, destino de la cosa locada, causales de extinción contractual si se modifica, el locatario debe dar a la cosa locada el destino acordado. Si lo hace de modo distinto, es causal de extinción. El destino puede ser habitacional, dice el código, y sigue utilizándose esta frase habitacional o adjetivo habitacional, que significa lo familiar, ¿no? Alquilar para una vivienda donde va a vivir él y su entorno familiar en su caso. Entorno familiar, entiéndase, la pareja, la familia ampliada, no necesariamente hijos, pueden ser padres con él, amigos con él, pareja con él o con ella. Bueno, el ámbito hoy está mucho más, el ámbito familiar está mucho más ampliado su concepto. Ahora, puede ser que el mismo inmueble también tenga un destino comercial, es allí donde pongo el kiosco, ¿no? O tal vez en el garaje lo adapto para que allí funcione mi estudio jurídico. Entonces, alquilo la casa con este garaje adaptado para mi estudio jurídico, que es uso comercial, y hay un destino mixto. Si el destino es mixto, a los efectos de este capítulo de protección del bien locativo, ténganlo en cuenta, pregunta de examen, cuando el destino es mixto, a la hora de interpretar la preservación, a la hora de interpretar en los cumplimientos o los incumplimientos, a la hora de interpretar la protección del carácter del locatario, se tendrá al contrato como un contrato de locación de destino habitacional, porque es allí donde más se lo protege. Repito, cuando el destino es mixto en las locaciones inmobiliarias, a los efectos de la interpretación, de la extinción, de la protección del locatario, siempre se interpretará como locación habitacional. Ello en virtud que la locación habitacional tiene un paraguas mayor de protección del contrato. El 1195 habla de un artículo que lamentablemente tuvo que estar regulado y no necesariamente debiera estar, pero si este artículo se incorporó es porque estaban pasando este tipo de cosas. Nosotros, me va a entender mi compañera que está por allí en la clase, que quiso participar, y a mí me da una alegría que esté conmigo también, mi secretaria. Hemos trabajado con personas que tienen su capacidad disminuida o su capacidad limitada, y cómo nos cuesta como jueces, como curadores, buscar inmuebles para alocarlos, y donde allí tienen que vivir personas con limitación de capacidad, que pueden autovalerse, pero están limitadas en sus capacidades, como algún retraso, mamás con un retraso madurativo o un retraso en el aprendizaje o cognitivo, con un hijo también con retraso. Hemos estado con muchas dificultades para encontrar esa locación, porque existe la imposibilidad no escrita de, bueno, frente a esta persona que tiene sus capacidades limitadas, no hay contratos o de casas para alquilar, ¿no? O inmuebles para alquilar. Esta norma lo dice con todas las letras y dice: es nula la cláusula que impide el ingreso o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque el locatario o sublocatario, no habite el inmueble. Puede pasar que madre de una hija discapacitada o con capacidades diferentes, con
Las capacidades residuales, ¿por qué digo residuales? Capacidades complementarias de poder autovalerse y vivir sola, como pasa en muchos casos con las personas con síndrome de Down, que tienen la posibilidad de armar sus parejas, sus familias y poder autovalerse, con la asistencia siempre del apoyo o del curador, pero que podría estar viviendo solo, que tiene sus capacidades resguardadas en ese sentido. Si bien yo como madre firmo el contrato de locación, pero allí va a vivir mi hijo con este síndrome y con la asistencia tal vez de su hermana. Fíjense ahí que la ley lo habilita, no hay nadie, no hay ningún contrato que va a decir incapaces no, como antes decía, esto se alquila pero no se admiten niños, ¿no? Menores de edad, cláusula también totalmente abusiva y nula, pero que hoy no la vemos, pero lo veíamos mucho en los 80 y en los 90 cuando hablábamos de estos contratos de locación. Hoy está escrito, como dicen por ahí algunos, en letra de molde, que la habitación de personas incapaces o con capacidad restringida, la cláusula que la impide o la prohíbe está totalmente tachada de nula por la propia legislación, 1195. Y ahora sí, el 1196, ahí empiezan a poner asteriscos, empieza la 27551 a reformar. Fíjense, el 1196, en el Código Civil y Comercial reformado, hablaba de algunos requisitos que podían exigirse y que no, ¿no? Lo que decía el 1196 antes de la reforma de la 27551 era que si el destino es habitacional, siempre tengan en cuenta el copete, si el destino es habitacional, no estamos hablando de comercio, que ahí es otro requisito. Si es habitacional, no puede requerirse al locatario, decía el código antes de la reforma, esta última, el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. No se podía pedir. El depósito de garantía o exigencia asimilables por cantidad mayor al importe equivalente a un mes de alquiler por cada año locativo. Es decir, si el contrato de locación era de 5 años, se podía pedir el depósito como máximo, ¿no? El depósito en garantía hasta 5 meses de anticipación, es decir, un mes por cada año del contrato. Tampoco se puede pedir, no puede requerirse el pago de valor llave. Esto fue totalmente modificado por el artículo 1196, que ahora lo vamos a ver en análisis, porque lo que se pide es un mes de anticipo y un mes de garantía, punto. Un mes de anticipo y un mes de garantía. Esa es la reforma estricta del 1196. Obviamente, no se pide valor llave, eso se mantiene igual. El pago de alquiler anticipado se mantiene igual, un mes. Cambió el inciso B, depósito en garantía, un mes o menos. Puede ser medio mes. Un mes, el máximo, no un mes por cada año locativo, se transformó ese artículo, pero ahora lo vamos a ver in extenso. No quiero que, vamos a ver la estructura, porque después esta clase merece otra, obviamente, complementaria, así que el segundo lunes que vamos a tener, vamos a terminar con locación y después vamos a seguir con mandato, pero les quiero contar la estructura de la 27551. Ahora sí nos metemos de lleno a la 27551. Esta ley es rara, bastante rara, primero porque nació en pandemia, ¿no? En un momento que no sé si era el oportuno. Segundo, porque genera un campo de aplicación más en materia locativa. Dije, el Código Civil, los DNU, el 320 y sus prórrogas, que aparentemente la prórroga sigue a enero de 2021, aparentemente. Y el Código Civil. Y ahora la reforma esta del 27551. Es decir, hay demasiado campo legislativo para a un contrato que estaba con ejercicio suspendido, es decir, no tenía razón de ser. Otra crítica que se le hace a la ley es que es una reforma que atiende especialmente las necesidades de Capital Federal, no las necesidades de las provincias. Y es una ley nacional. Una vez que ya lo incorporo al contrato locativo en el Código Civil y Comercial, es una norma que rige a toda la República Argentina. Pero nace la reforma motivada por muchos inconvenientes en las locaciones inmobiliarias de Cava, de Capital Federal. Pero no responde a las realidades de la provincia, especialmente en Mar del Plata, hablando con los martilleros, me decían que esto perjudica a un contrato de locación que venía funcionando muy bien en Mar del Plata. Por eso, otra de las críticas es que no es una ley federal, siendo que está incorporada en una normativa federal.
Vamos a ver cómo está estructurada. Pregunta de examen. Toda esta ley va a estar como complementaria del contrato locativo. Hay dos títulos que están incorporados al Código Civil y otros dos títulos de la ley que están extra Código Civil. Están como leyes complementarias. No están dentro de la normativa. Del artículo 1 al 12 se habla de la reforma específica del Código Civil y Comercial, pero en el título 2, como verán ahí, que es del artículo 13 al 16, estamos netamente dentro del Código Civil otra vez, pero solo en materia locativa, título 2. Y el título 3, ya estamos fuera del Código Civil, norma complementaria. Es la misma ley 27.551, cuyos títulos 1 y 2 son intracódigo y 3 y 4 extracódigo. Leyes complementarias que tienen que estar siempre acompañando a nuestro código. No tienen la intención de ser parte del código, sino de ser ley complementaria. El título 3, ya dije, voy para atrás, título 1, del artículo 1 al 2, la reforma del Código Civil y Comercial, título 2, específicamente inmobiliaria, y título 3, extracódigo, que habla del Programa Nacional de Alquileres Sociales, que necesitan de una reglamentación, una creación de instituciones. Es una palabra simbólica que políticamente es correcta, pero empíricamente inaplicable. Porque hasta que no se creen estos organismos que van a buscar locaciones baratas para consumidores vulnerables, como mujeres víctimas de violencia, para víctimas del maltrato por la tercera edad, o niños, niñas y adolescentes que están imposibilitados de lograr con su cuidador o guardador un ámbito de protección en una vivienda y no la encuentran porque no tienen los recursos, es decir, locaciones para vulnerables, y hasta que no haya un programa reglamentado, un presupuesto dedicado para ese programa, es una hermosa letra, pero que no va a poder ser aplicada. ¿Qué quiero que sepan mis alumnos? Que estos programas nacionales de alquileres sociales para gente vulnerable, para mujeres víctimas del maltrato de violencia de género, violencia familiar, o víctimas de violencia a vulnerables de la tercera edad, o víctimas de violencia o abandono a niños o niñas y adolescentes, bueno, existe, está regulado, es una hermosa letra social, simbólica, pero inaplicable de manera empírica. No hay presupuesto para ello y las instituciones no están creadas, por lo menos hasta hoy. Profesora, le hago una pregunta. Sí. Que se le dé prioridad a esas personas, ¿no va en contra de la autonomía de la voluntad? Porque si el locador no tiene ganas de celebrar un contrato con una persona así porque no la considera solvente y la ley te obliga a contratar con No, ella, perdón. Primero vamos a leer la ley, ¿sí? La ley no obliga a nadie, se tienen que anotar, por eso no hablen sin saber, por favor. Se tienen que anotar en este registro de locadores posibles sociales. Si uno se anota en ese registro, va a poder ser parte de ese contrato social. Puede ser que yo tenga 3 inmuebles y en uno me anoto para estar en el registro. No estoy en el registro, nadie me va a obligar a nada. Así que primero, para la clase que viene vamos a seguir hablando de esto. No va contra la autonomía de la voluntad, por supuesto que no. Ningún contrato de los que están regulados acá iría contra la voluntad de las personas. Nadie va a poner un rifle en la cabeza de nadie para alquilarle a un vulnerable. Solamente es voluntario. Por eso digo, va a ser voluntario en la medida que haya un locador que se anoten en registro y haya un Estado que sirva de garante a ese locador que frente a ese vulnerable que no puede, el Estado se haga cargo del canon locativo. Ahí es donde está el Estado. Por eso, tiene que haber un locador que ofrezca el inmueble y tiene que haber un Estado garante del pago del canon locativo. Así que está bien la pregunta, está bien lo que se cuestiona al alumno, pero primero leamos, ¿sí? Seguimos. El artículo 75 es el primer artículo de la ley 27.551, es el artículo 1, que reforma el 75. ¿Qué es importante el 75? Que crea lo que se llama el domicilio contractual electrónico. Esto es importantísimo. Ya los contratos no solamente estará el domicilio legal,
el domicilio real, también puede ser que ese domicilio legal sea el constituido electrónico, y en ese electrónico tendrán validez todas las notificaciones. Importantísimo, es un podrá, también tengan en cuenta que es un podrá, no es que es obligatorio tener domicilio electrónico en los contratos, pero podrán además constituir un domicilio electrónico. Eso ahí quedó clarísimo. Ténganlo en cuenta porque muchos se confunden en que ya es una obligación. No, no, es una opción. Haciendo un resumen, entonces, verán ahí que el 1190, acá puse todas las normas que están afectadas por la nueva ley. El 1196, los requisitos que dijimos hace un momento, al locatario, 1 mes de anticipo, 1 mes de depósito, y es 1 mes de depósito. Tiene algo importante el 1196, porque se exige 1 mes de depósito al inicio del contrato y 1 mes de anticipo. ¿Y qué pasa con ese mes de depósito? Se reintegra. Se reintegra. ¿Cuándo? Recordarán ustedes, alguno que ha alquilado, se reintegra al momento de la extinción del contrato, de la finalización del contrato. Con la diferencia muy buena que hace la ley de que ese depósito, salvo que tenga que pagar algunos impuestos o salvar algunas dificultades que ha tenido, algunas roturas que ha tenido el inmueble y que son a cargo del locatario, descontado eso, se devuelve, se restituye el depósito, pero no es el mismo valor que entregué hace 3 años atrás, es el mismo depósito que se devuelve al valor del último mes pagado en el contrato de locación. Ejemplo, si en el primer mes del contrato di 1 mes de garantía en depósito, que son 7.000 pesos, 3 años después, el último mes que pagué fue de 10.000, el depósito que se reintegra será de 10.000. ¿Se entiende, no? Se devuelve convertido al valor del último pago del mes locativo. No se devuelve igual que el primer mes locativo. Es una forma automática de mantener el valor del dinero, que lo hace la normativa, la propia normativa. La otra gran reforma es la del 1198 y 1199, como consecuencia del plazo. También hubo muchas críticas. Volvemos para atrás, volvemos para adelante. El código de Vélez, con la 23091, ley complementaria de locaciones, hablaba de 3 años para destino comercial, 2 años para destino habitacional o familiar. El nuevo código del 2015 habla de 2 años para todo destino, comercial y familiar. 2 años. Y la 27551, con muchas críticas, con el afán de no generar gastos en la celebración de otro contrato, me obliga a tener como plazo mínimo 3 años. Y 3 años es mucho y es poco. En realidad podía haber sido 2 años, o como tiene la ley chilena o la ley paraguaya, no tener ese plazo mínimo. No tenerlo, derechamente. Que haya reglas para pagar alguna pena por la extinción arbitraria del contrato, sin un preaviso, ¿no? Pero en realidad Chile y Paraguay no tienen plazos mínimos. En cambio Argentina sigue insistiendo con el plazo mínimo y ahora lo convirtió de 2 a 3 años que teníamos en la 23091, y en el código de Vélez lo teníamos a 2 años todo destino, hoy tenemos todo destino 3 años. Otra gran reforma es la resolución anticipada, el artículo 1221. Fíjense que el 1221 lo que nos dice es que se podrá resolver anticipadamente, siempre a favor del locatario, pero con preaviso. En el Código Civil y Comercial, la reforma del 2015, se había sacado lo del preaviso y ahora vuelve a instalarse. Le tendrá que avisar con 30 días de anticipación. Y ahora lo vamos a hacer un poquito, estoy haciendo como Agustina, un repaso general para después ir puntualmente a las normas. Vamos para acá. Acá les decía de la coexistencia normativa, ¿ven? Esto lo tienen que saber. Ahí tienen los artículos 1187 a 1226 del Código Civil y Comercial,
los DNU, que prorrogan desalojos y los contratos de locación, la 27.551, que habla de la reforma locativa y el domicilio electrónico, la ley 13.246 de arrendamiento de parcelas rurales, esta normativa, el artículo 6 de la 21.342, que no la van a recordar, que es del 76, que habla de el congelamiento, el descongelamiento de los planes quinquenales de las locaciones. Es decir, es una ley muy vieja, pero gracias a esa normativa se desestructuró y se pudo hacer imponer la autonomía de la voluntad para que los contratos tengan más flexibilidad, porque esta ley lo que hizo es evitar que se estanquen los contratos de locación por 10 años, 15 años, 20 años, no dejaban al locatario, al locador hacer uso de su inmueble, sino que el propio Estado era el que marcaba el plazo de los contratos locativos. El propio Estado, a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, establecía cuánto duraba un contrato de locación. Por eso había muy pocas posibilidades del locador de tener esa libertad de volver a alquilar. Luego de esta ley se le dio esta facultad de tener plazos establecidos convencionalmente con límites, en principio fueron los 3 años para los comercios y 2 años para los inmuebles, pero poder renovar los contratos de manera constante y no quedar estancado. Ahí está la explicación un poco para que lo tengamos. Esto ya lo vimos, es el domicilio constitutivo a través del domicilio electrónico, y ahí tenemos el 1196, por cantidad, fíjense, ahí está, el pago de alquiler anticipado y el depósito, nunca mayor a un mes, y es el valor del mes. Será devuelto, ahí está, fíjense, mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes locativo. El artículo 1196 es la reforma. Tenemos el artículo 3, que es el 1198, el plazo, 3 años para todo destino. El artículo 4 sustituye al 1199, que también tiene que ver con estos 3 años que decíamos hace un minutito, y que habla de las que están excluidas al plazo mínimo. ¿Cuáles son? El contrato de locación de inmuebles o parte de ellos, sede de embajada, consulado, organismo internacional, habitaciones con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o similares, si el plazo del contrato de contratos consecutivos supera los 3 meses. Fuimos de los 6 meses a los 3 meses, ahí hay una gran reforma entonces también en los contratos. ¿Qué pasa con la normativa de hospedaje? Ahí lo puse como una pregunta. Todavía no vieron depósito ustedes. Pero contrato de hotelería, como se dice en España. No hay contrato de hotelería. Se sigue sin regular, no sé qué intención política legislativa hay para que no se aproveche la 27.551 para incorporar el contrato de hospedaje, que hubiera sido una buena oportunidad para agregarlo al código y ser típico. Todos los que estamos acá como abogados ya recibidos sabemos que siempre estudiamos hospedaje a través del contrato de depósito. Esta ley, que podía haber sido incorporar el contrato de hospedaje de hotelería, se perdió esa posibilidad. Tiene que haber una explicación política legislativa que obviamente desconozco. El artículo 5 habla de conservar la cosa. Hoy simplemente los mencionamos y el lunes que viene seguimos analizando punto a punto, por eso van a tener normativa, y como ahí bien me hizo un alumno la pregunta de la locación social, me gustaría que lean todo esto para apuntar preguntas y hacer más rica la clase. Hoy simplemente es la presentación de esta segunda parte. Conservar la cosa con aptitud para el uso convenido, la notificación en este caso, es importante el artículo porque dice que cuando el locatario necesite una reparación de envergadura, aquellas que corresponden a las obligaciones del locador, si hubiere constituido un domicilio electrónico, notificado a través del mail o del correo electrónico al locador, se encuentra bien notificado. Este artículo lo deja bien claro. Si está notificado mediante electrónico, está bien notificado y debe responder por esas modificaciones o arreglos que debe hacer. Frustración del uso y goce de la cosa también se puede pedir la rescisión anticipada. Fíjense que habla de rescisión, una reforma que era necesaria, no se habla de resolución, se habla de rescisión, que es un término extintivo propio del contrato locativo. Recordarán ustedes que la resolución es uno de los modos extintivos con efecto retroactivo.
En cambio, la rescisión es uno de los efectos de extinción de los contratos con efecto hacia el futuro, que es propio del contrato de locación. Yo cuando leí el artículo 6 de la 27.551, reformando el 1203, digo, bien, llegamos a rescisión, pero en realidad en algún otro código vuelve a escaparse el tema de la resolución en materia locativa. ¿Qué es interesante de este artículo? Si ustedes leen el viejo artículo 1203, y con esto vamos a ir cerrando, Agustina, tenelo a mano, por favor, el 1203, desaparece un fenómeno que viene estudiado desde la época de Vélez, de 1870. Seguíamos mencionando este fenómeno que hoy, con el artículo 6, desaparece del léxico de los contratos. Decinos el 1203 conforme el Código 2015. Artículo 1203. Frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. El 1203 logra algo muy pragmático, muy pragmático. Hace desaparecer el famoso caso fortuito o fuerza mayor. Derechamente, acá la responsabilidad, fíjense, si se frustra el uso y goce de la cosa por causas no imputables al locatario, genéricas, no imputables al locatario, inversión de la carga de la prueba para que el locador no sea responsable de esas, tiene que demostrar que eran imputables al locatario. Dejó la velita aromática en el departamento y se incendió todo. Obviamente que es una causa imputable al locatario que debe demostrar el locador. Ahora, desaparece esa bolsa de gato que es el caso fortuito, la fuerza mayor. ¿Qué es eso? No, si no son imputables al locatario, listo, responde el locador. Y el 1203 lo hizo clarito. Frustración del uso y goce por parte del locatario. Si la causa no es imputable al locatario y éste se ve impedido de usar y gozar de la cosa, o la cosa no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir el locatario la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que dure ese impedimento. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa, sus obligaciones continúan como antes. Mucho más claro, se saca la bolsa de gato, hay una inversión de la carga de la prueba, sí, el locador deberá demostrar que el locatario dejó la velita y es culpa de él por la frustración, del uso y goce. Pero si no hay esa prueba, realmente el responsable es el locador y el locatario podrá pedir dos cosas, también innovación, podrá pedir un reajuste o una disminución del pago del canon locativo o también la rescisión, bien aplicable en este caso la rescisión. El artículo 7, fíjense que yo en el Power, que los voy a publicar ahora, pongo, por ejemplo, en el artículo 6 se sustituye el 1203 por otro 1203. En cambio, en el artículo 7 de la ley 27.551 se agrega un artículo. Entonces, conclusión, la 27.551 modifica artículos del código ya vigentes estaban, ahora son otros, pero también agrega nuevos, agrega vices, como el artículo 1204. El 1200, importantísimo. El artículo 1204 bis, que se agrega al código. Así que abran sus códigos, ustedes van a tener el 1204, pero no tienen el bis, porque ese bis está agregado por la nueva legislación, la reforma del Código Civil y Comercial. Algo impensado, la compensación. Ahí tienen el cuadro. Los gastos y acreencias que se encuentren a cargo del locador, bien notificado el locador, que me tuve que hacer cargo yo porque eran urgentes, yo locatario, bueno, después podré, demostrando de manera documentada, compensar los cánones locativos con los gastos hechos. Si yo gasté por el locador el arreglo de un termotanque que me salió 5.000 pesos y el canon locativo es de 10.000 por mes, por supuesto que ese mes, con la documentación correspondiente, le completaré el canon locativo con 5.000 pesos, porque 5.000 fue el arreglo. Ojo, en este 1204 bis necesitamos la documentación de la necesidad de urgencia, de la intimación o notificación al locador de que tenía que correr con ese arreglo, de los costos del arreglo, y ahí recién vamos a poder hacer el mecanismo de compensación, de manera extrajudicial o de manera judicial.
Esto es una novedad absoluta, es un agregado. El artículo 8 sustituye, vamos a hacer rápido, el 9 sustituye, ahí otra vez aparece resolución, fíjense acá, el 1221, márquenlo, del boletín oficial. Otra vez vuelve la resolución anticipada cuando nosotros teníamos que hablar de rescisión anticipada, que era así como lo nombraba la 23091 de manera excelente, porque justamente es rescisión lo que acontece en un contrato de locación. La resolución en materia locativa es mala palabra, porque la resolución es con efecto retroactivo. Y yo, como les digo, en un contrato de locación, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy para...? Si yo compro un auto a Agustina y por el auto le doy 30.000 pesos y ella me da el auto, si resolvemos el contrato, es factible volver las cosas hacia el pasado. Le devuelvo el auto y ella me da los 30.000 pesos. Pero en una locación inmobiliaria, si yo viví ya 2 años en el contrato, o viví 2 años en ese inmueble, ¿cómo le devuelvo 2 años de mi vida al locatario? ¿Cómo le devuelvo los 2 años que él usó y gozó? El locador me devuelve los cánones, ¿no? 2 años de alquiler, ¿no? Son 24 cuotas de lo que yo le fui pagando. Pero, ¿cómo se devuelve lo vivido? Entonces, nunca va a poder. De hecho, si tenía 50 años, cuando me fui del contrato tenía 52. ¿Qué, vuelvo a tener 50? Por eso, es rescisión anticipada. Y ahí habla de un mecanismo que otra vez habla de los preavisos. Rescisión o resolución, el artículo 10 se agrega, 1221 bis, otro, ahí está, muy interesante la renovación del contrato. Interesantísimo este artículo para que lo tengan en cuenta, es un agregado, 1221 bis. Agustina, vos andá dándome la pauta porque tenemos la reunión a las y 40, ¿no? Exacto, doctora, ya son y 30. Bien, venimos bien. El artículo 10 de la 27551 agrega un artículo, otro bis, muy interesante. Fíjense qué importante. 3 meses antes de culminar el contrato de locación, 3 meses antes, las partes, ya sea locador o locatario, pueden convenir tomar un café, encontrarse en el estudio, en la casa alquilada, en la casa del locador, en el Café Martínez, afuera, si todavía seguimos con pandemia, para acordar, che, ¿qué vamos a hacer? Vos, locatario, ¿te vas a querer quedar otros 3 años más? O yo, locatario, le digo, che, locador, vos vas a alquilarlo nuevamente al inmueble porque yo tengo intención de seguir en él. Es decir, se dan la posibilidad de reunirse previo a la culminación, dentro de los 3 últimos meses, para lo que se llama la posible renovación contractual. Si el locatario, el que alquila, el que usa y goce, convoca al locador, dice, ¿por qué no nos encontramos para hablar sobre la renovación del contrato? Y el locador, desinteresado absoluto, hace caso omiso de esa citación, el locatario puede entender que no hay intención fíjense que en ese caso el silencio lo dice la norma. El locatario puede entender que no tiene intención el locador de renovar y se puede ir faltando 3 meses en la culminación del contrato sin pagar nada, sin ninguna pena. Pero siempre y cuando haya hecho la notificación fehaciente al locador de este encuentro y el locador no haya asistido. Lo leemos ahí, ¿lo podés leer de la pantalla, Agus? Sí, doctora. Artículo 1221 bis, renovación del contrato. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo. ¿Lo ves? Perdón, doctora, se me baja, no sé qué pasa. Ahí está, ahí lo puedes ver. Ahora sí, pero se me baja, no sé por qué se me corta. Perdón. No. A ver. Comienzo nuevamente para que sea más claro, doctora. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos.
En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Bien, dos cuestiones a observar. Otra vez resolver, ¿no? Que en realidad es rescindir. Vuelve a aplicar como sinónimos resolver y rescisión, un grave error técnico para una norma. Realmente... O sea que es tomado como preaviso, digamos. Sí, más que preaviso te da la posibilidad de acordar, no sé quién habla, ¿Cielo? Cielo. Cielo, ¿sabés qué? Es una posibilidad de acordar, genial que te da la ley. Es decir, vamos a reunirnos, te notifico, esto lo tenés que hacer 3 meses antes que venza el alquiler, ¿verdad? 3 meses Claro, por antes. eso, pero ante la negativa de la otra parte, como que Sí. se toma como si fuera un preaviso, porque Y si después no tiene que pagar... porque, ¿qué harías vos, Cielo? Si el otro dice, bueno, no le importa al locador, ya me pongo a buscar, ¿qué voy a estar hasta lo último estando acá? Me Claro. pongo a buscar otro alquiler y a la miércoles. Es una especie muy bien de preaviso, avisándole que yo tengo ganas. Eso es cuando el locatario lo convoca al locador, pero tengan cuidado porque también es el locador el que puede convocar al locatario, ¿sí? Bien, Y en perfecto. ese caso, Cielo, el locador no tendría esta facultad. Siempre la facultad extintiva de rescindir el contrato la tiene el locatario, porque es el tiempo, el plazo siempre es a favor del locatario. Lo que te da esta norma es, me gusta lo del preaviso bien, como diciendo, bueno, me puedo ir antes y no pago nada, en definitiva. Me puedo ir antes, porque ya que no querés alquilar nuevamente, vos locador, ya me estoy buscando otro departamento, ¿sí o no? Es genial, claro, esta norma. Y otra cosa que hace esta norma es darle voz al silencio. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la primera parte? Que el silencio nada dice. Bueno, en este caso, el silencio dice. Dice, en caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, o estando debidamente notificado, el locatario dice, bueno, listo, cierro acá y me voy a otro lado. ¿Se dan cuenta? Me gusta la interpretación de Cielo. Bien, puede ser un Profe, a mí preaviso. me quedó una duda concreta, ¿no? Que capaz que no escuché bien. ¿El plazo mínimo de locación de un inmueble es de orden público? O sea, ¿no se puede hacer un plazo mínimo del establecido o sí? El 1196 nos habla de plazo mínimo legal, es un piso de orden público. Por eso está el plazo mínimo, no puede ser menos. Y el artículo siguiente, si vos te das cuenta, seguís leyendo el código, habla de las excepciones al plazo. Es decir, si voy a alquilar en veraneo una casa, como ahora se está pensando mucho en alquilar en vez de carpas, ir a alquilar una casita o irte de tu departamento para tener un poco de aire libre, se alquilan por semanas, por 3 días, por 3 meses, obviamente con el condicionamiento que esté todo amueblado y tiene que tener como mínimo 3 meses, porque si supera los 3 meses ya se entiende que es un contrato de larga duración. El plazo es de orden público, obviamente, tanto el plazo como las excepciones. Acá tienen un montón de artículos complementarios, porque esta es un PowerPoint que es más que el contrato de locación. Otro artículo que sustituye, ¿se acuerdan que eran sustituyen o adicionan? Es uno más. Es el 1222, intimación de pago y desalojo. Este artículo está suspendido, fíjense que nació para estar suspendido, porque en realidad el 320, el DNU del Poder Ejecutivo, lo suspendió en su operatividad. Vuelve a hablar de la notificación en caso de locación o intimación de pago, intimación al locatario que retire y reintegre la cosa. Otra vez habla de la notificación al domicilio denunciado, que podrá ser el electrónico. O el artículo 12 de la ley sustituye el 1351, también, que habla del profesionalismo a la hora de los corredores públicos o martilleros para realizar los contratos de locación. Exige que para aquellos que celebren contratos de locación los intermediarios tienen que tener el título de intermediario o corredor inmobiliario. O tienen que ser martilleros públicos o corredores inmobiliarios, necesariamente. Impone la profesionalidad. Esto es importantísimo también. Ahora, esto no quita que Agustina y yo celebremos nuestro contrato de locación, ella me da en locación su departamento y lo hagamos en casa y suscribamos y certifiquemos por escribano nuestras firmas. No pasa nada. Es un
contrato entre iguales, pero si voy a elegir un profesional, tiene que tener título habilitante. Puede ser uno para ambas partes, locador y locatario, o puede ser un profesional para cada una de las partes. Esta norma, el 1351, lo regula especialmente. Y ahí está el tema de los ajustes, esto lo vamos a ver la clase que viene, porque acá nos quedamos, anotá Agustina, que nos quedamos en el título tercero, sin perjuicio, todo esto en material va a estar en la plataforma, junto con el boletín oficial. Anoten sus preguntas, muy importantes, porque esas preguntas son base luego para poder seguir entendiendo e interpretando el contrato. El lunes que viene terminamos con la segunda parte de locación, la ley 27.551, y también retomamos el contrato de mandato, que sería el otro contrato que van a estudiar conmigo. Muchas gracias. Cualquier duda se lo hacen por escrito. Recuerden, de lunes a viernes, sábado y domingo no se contestará ninguna pregunta, sí días de semana con la antelación suficiente. Un abrazo a todos.